Bienvenidos de nuevo al canal Upper Finance. En esta ocasión hemos preparado un video donde explicaremos los términos más utilizados en las opciones y con pequeños ejemplos para que sea más sencillo de interpretar. Entender los siguientes términos del derivado de las opciones es muy importante porque nos permitirá tener mayores ganancias y a la vez saber gestionar con coberturas cuando el mercado empieza a bajar. Comenzamos. El precio de ejercicio es conocido en el inglés y las opciones como strike price. Este es el precio por acción al que las acciones cambiarán de manos después de que se ejerza o asigne una opción. Mediante la siguiente explicación, trataremos de diferenciar los strikes de acuerdo en donde los estamos ubicando. Supongamos que el precio de una acción se encuentra en los 100. Cuando estamos en el lado call y nos referimos a los strike out of the money, serían aquellos que se encuentran encima del precio del activo, como en este caso 120. Los at the money son los que están cerca al precio del activo, como por ejemplo 100. El tercero sería los in the money, que son aquellos que están debajo del precio del activo, como 80. Es importante recalcar que dependiendo el strike que escogemos, la prima que se paga o recibe variará en gran proporción. Entre más out of the money sea el strike, la prima será menor. Mientras que si escogemos los in the money, la prima será mayor. Por otra parte, cuando hablamos del lado put, los strikes in the money serían aquellos que se encuentran por encima del precio del activo. En este caso, es 120. Los strikes at the money serían los que se encuentran cerca al activo. En este caso, es 100. Finalmente, los strikes out of the money serían los que se encuentran debajo del activo, como por ejemplo 80. Como pueden notar en ambos escenarios, los strikes out of the money y los in the money son invertidos en el lado call y put, mientras que los at the money siempre se mantendrán cerca del activo. De acuerdo donde escojamos el strike, es que variará la probabilidad de éxito de nuestra operación. El valor intrínseco es conocido en las inversiones como intrinsic value y el valor extrínseco como extrinsic value. El valor intrínseco es la diferencia entre el precio del activo y el strike price. Además, es lo que se ganaría si se ejerciera la opción inmediatamente. Este valor existe si el precio de ejercicio está por debajo del precio de mercado actual cuando nos referimos al lado call y por encima cuando nos referimos al lado put. El valor extrínseco es la diferencia de la prima y el valor intrínseco. Hay dos factores que afectan el valor extrínseco. El primero es la duración del contrato. Cuanto más largo sea el contrato, mayor será el valor extrínseco de una opción. El segundo factor es la volatilidad implícita. Este mide cuánto podría moverse una acción durante una fecha específica. Para entender estas definiciones lo explicaremos con el siguiente ejemplo. Supongamos que el precio de un activo es 100. Tomando como referencia el lado call, se podría escoger un strike 90, y por abrir ese contrato como comprador, se tendría que pagar una prima de 10.5 por acción. Entonces, para calcular el valor intrínseco, primero se tiene que restar el precio del activo con el strike que se escogió. Esto nos daría un resultado de 10. Esos 10 sería el valor intrínseco. Ahora, para calcular el valor extrínseco, tenemos que restar la prima que hemos pagado menos el valor intrínseco que se acaba de calcular. Eso nos daría un resultado de 0.5. Recordar que en opciones siempre hay un multiplicador de 100, por lo tanto, la prima, que es el monto que se pagó por abrir este contrato, sería 1050, de los cuales 1000 representa el valor intrínseco y 50 el valor extrínseco. La prima es conocida como el premium. Este se refiere al precio pagado o recibido por una opción en el mercado, ya sea call o put. Esta prima consiste de un valor intrínseco en los strikes in the money, más un valor de tiempo. Entre más lejos sea la fecha que escogemos, vamos a pagar o recibir un monto más alto porque tendremos más tiempo para que se cumpla lo que estamos esperando. Sin embargo, entre más corto sea la fecha de expiración, la prima será menor, porque vamos a estar presionados con el tiempo para que se cumplan nuestras expectativas. Las opciones griegas son métricas financieras que los operadores pueden utilizar
para medir los factores que afectan el precio de un contrato de opciones. Existen una gran variedad de griegos, pero en esta ocasión les mencionaremos los 4 que consideramos más importantes. El primero es el delta, el cual mide el impacto de un cambio en el precio del subyacente. El siguiente, que va muy relacionado a este, que sería el gamma, el cual mide la tasa de cambio del delta. El tercero es el teta. Este mide el impacto de un cambio en el tiempo restante. Y por último, tenemos al vega, el cual mide el impacto de un cambio en la volatilidad. Los griegos proporcionan a los inversores un medio para determinar qué tan sensible es una operación específica a las fluctuaciones de precios, las fluctuaciones de la volatilidad y el paso del tiempo. El precio de ejercicio es conocido como exercise price. Este se refiere solamente para los compradores de opciones, ya sea call o put, porque uno tiene el derecho de poder comprar o vender 100 acciones del valor subyacente al precio del strike que se escogió. Los contratos se pueden ejercer en cualquier momento hasta la fecha de expiración del contrato. En estos casos, es importante fijarse en el punto de equilibrio para poder considerar si vale la pena ejercer un contrato. La asignación es conocido como assignment. Este se refiere solamente para los vendedores de opciones. En el caso call, uno estaría obligado a vender 100 acciones, y en el caso put, uno estaría obligado en comprar 100 acciones, ambos en el strike que eligieron. En esta parte hay un mito de que muchas personas tienen miedo a las asignaciones porque piensan que pueden perder mucho dinero. Pero la realidad es que no hay nada de qué preocuparse, porque si uno tiene 100 acciones, simplemente se busca venderlas en algún momento, tomando ganancias en el lado call. O si nos referimos al lado put, estamos con el dinero en nuestra cuenta para poder comprar 100 acciones en un futuro en el strike que escogimos. En ambos escenarios, si uno tiene disciplina y sobre todo un plan, no hay motivos para preocuparse. El punto de equilibrio es conocido en las inversiones como el break-even point. Este se refiere a un punto en específico en donde la estrategia de opción no generará ganancias, pero tampoco pérdidas. Es muy importante fijarse en el punto de equilibrio, porque de acuerdo a eso, podremos calcular nuestro verdadero retorno de inversión. Mediante el siguiente ejemplo, trataremos de explicarlo más sencillo, empezando por el lado call como vendedor. Supongamos que compro 100 acciones en el precio de 100 en estos momentos. Automáticamente decido vender un contrato del cual recibiré un crédito de 2. Esto quiere decir que mi punto de equilibrio una vez que expire o me ejerzan el contrato sería de 98 por acción. En otras palabras, es como si hubiera comprado las acciones a 98, y así sucesivamente, se puede ir reduciendo el precio con los siguientes contratos que decida abrir. Por otra parte, en el lado put, como vendedor. Supongamos que decido vender un contrato en el strike 100, por ello es que me darán un crédito de 3. Por lo tanto, haciendo una suposición en donde estaré obligado a comprar 100 acciones y me asignan, las estaría comprando en 100, pero mi punto de equilibrio sería 97, porque al momento de abrir el contrato, se recibió $3 por acción. La volatilidad se conoce como volatility. Esta es la fluctuación tanto para arriba como para abajo en el precio de una acción. Para calcular este número es utilizando la desviación estándar anualizada de los cambios diarios del precio de una acción. Generalmente en los earnings es cuando la volatilidad de la acción empieza a subir de manera muy fuerte porque se espera un gran movimiento con las noticias de los resultados que van a dar. Y una vez que pasa los earnings, esa volatilidad reduce hasta volver a los niveles estándar. Hay varias estrategias que se pueden aplicar solamente tomando como beneficio la expansión de la volatilidad, como los diagonales dobles. Existen 2 tipos de volatilidad. La primera sería la volatilidad histórica, que es conocida como historical volatility. Esta es la medición de la volatilidad real observada de una acción específica durante un período de tiempo dado en el pasado. Puede ser desde un mes hasta un año. La segunda sería la volatilidad implícita, la cual es conocida como implied volatility.
y es una estimación de la volatilidad futura de una acción. Generalmente aumenta en los mercados bajistas cuando los inversores creen que los precios de las acciones bajarán con el tiempo. El rollover, o su abreviación roll, es muy utilizado por los inversionistas para poder sacar más provecho a los contratos que abrieron originalmente. Este consiste en cerrar un contrato que tenemos actualmente para abrir uno nuevo, en donde podamos beneficiarnos, ya sea por cambiar la fecha de expiración o cambiar la posición de los strikes. Esto se puede aplicar para compradores y vendedores, pero generalmente es más usado para los vendedores. Mediante el siguiente ejemplo, explicaremos este concepto. Supongamos que hace una semana compré 100 acciones en el precio de 100 y vendí un call en el strike 105 con expiración para junio 21. El crédito recibido fue de $2 por acción. Sin embargo, pasan los días, ya estamos cerca a la fecha de expiración del contrato y el precio subió a 102. Entonces, antes que expire, se podría cerrar el contrato del 21 de junio y abrir uno nuevo para el 12 de julio con el mismo strike. Por hacer esto, se recibiría más crédito, y de esa manera se puede ir incrementando las ganancias y al mismo tiempo se postergaría la asignación. Al final, es mejor tener un crédito de 5 en vez de 2. El segundo caso es respecto a los strikes. Supongamos que hace una semana se compró 100 acciones en el precio de 100 y se vendió un call en el strike 105 con expiración para junio 21. El crédito recibido fue de $2 por acción. Pasan los días y la acción empezó a bajar a 98. Por lo tanto, una manera de poder protegerse ante esos casos es bajando el strike a 102, y en este caso, mantenemos la misma fecha de junio 21. Al hacer esta nueva operación, se recibe el crédito de 1 por acción. Por lo tanto, al final se tendría un crédito de 3 en lugar de 2. De esa manera, se puede mejorar el punto de equilibrio. La fecha ex-dividendo es conocido en las inversiones como ex-dividend date. La idea central es poder tener una referencia de cuándo sería la última fecha en la que podemos comprar acciones, para ser elegibles de recibir el próximo pago de dividendos. Si por ejemplo nos aparece que una acción tiene el ex-dividend el 15 de marzo, nosotros tendríamos que comprar las acciones un día antes, el 14 de marzo, para poder ser elegibles. De lo contrario, si se compra acciones en la fecha ex-dividend o posterior, no se podrá recibir los dividendos. El margen es conocido como margin. Este, en el caso de las opciones, se utiliza como garantía para asegurar una posición, mientras que en el caso de las acciones, se utiliza como apalancamiento para aumentar el poder adquisitivo. La gran ventaja es que se puede tener ganancias mucho más altas que con nuestra inversión inicial. Sin embargo, también es necesario aclarar las desventajas porque si uno no está preparado para gestionar y actuar con tiempo ante operaciones que no van a nuestro favor, se puede perder bastante dinero y eso nos llevaría a estrés y posiblemente a un margin call, el cual significa que si el titular de la cuenta no cumple con el margen requerido, la firma de corretaje puede cerrar cualquier posición abierta para que la cuenta vuelva al valor mínimo. Esperamos que el contenido de los términos más utilizados en las opciones les sirva para que estén más informados y así puedan tomar mejores decisiones. Si disfrutaste el contenido, apreciamos un like, comparte el video para que más personas puedan informarse y cualquier otro contenido que te gustaría que publiquemos en este canal, podrías dejarlo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo análisis.